Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una clase grabada de la asignatura Administración del Capital Humano. En esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema por demás interesante y que a mí en lo particular me gusta mucho platicar sobre él. Estamos hablando de las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas en sí son un elemento muy importante dentro del proceso de reclutamiento y selección. Podríamos decir que se trata de un elemento determinante que nos va a ayudar a definir si contratamos o no contratamos a un candidato, aunque la aplicación y los resultados de las pruebas psicométricas deben de complementarse con otras etapas de dicho proceso que ya vimos en otro video. Sin embargo, les comentaba que a mí me gusta mucho platicar acerca de las pruebas psicométricas porque existen muchos mitos sobre ellas. Mitos sobre para qué sirven, cuál es su verdadera aplicación, cuál es su verdadera función, me van a ver si estoy loco, cosas así de repente son muy comunes y en la clase de hoy vamos a ir platicando muy detalladamente sobre ellas, sobre su función y vamos a ir desmitificando algunos puntos, algunas ideas que se tienen sobre de ellas. Considero que esta clase va a ser de su agrado y de su interés, así que los invito a que me acompañen. Bien, comenzamos con la pregunta fundamental. ¿Qué son las pruebas psicométricas? Debo aclarar que las pruebas psicométricas no deben de ser vistas como un examen escolar, como un examen académico, donde si lo preparamos adecuadamente o no lo hacemos, tenemos la posibilidad de aprobar o reprobar. Esa no es la función de las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas, como dice en pantalla, son herramientas estadísticas altamente confiables cuya misión principal es mostrar determinadas características de personalidad del individuo que las realiza. La mayor parte de las veces los resultados llevan una combinación de datos cualitativos con datos cuantitativos que nos permiten generar un perfil de un candidato. Dicho lo anterior, no es posible aprobar o reprobar una prueba psicométrica. Muchos jóvenes que están en el proceso de buscar trabajo se acercan con un servidor y me dicen, eh, híjole, creo que hice bien el proceso, pero me reprobaron en las pruebas psicométricas. No se puede reprobar en ser uno mismo, porque recuerden que la intención de las pruebas psicométricas es simplemente mostrar un perfil de nuestra personalidad. Entonces nosotros no podemos reprobar en ser nosotros mismos. Lo que en ocasiones sucede es que las pruebas psicométricas van de la mano con lo que una empresa busca en su perfil de puesto. Y entonces, si lo que el perfil de puesto requiere no se ajusta a los resultados de las pruebas psicométricas, entonces quiere decir que nuestra personalidad, es decir, nuestra forma de ser, no nuestros conocimientos, no nuestra experiencia, sino simplemente nuestra personalidad no se ajusta a lo que una empresa requiere. Pero es muy importante que sepan que no todas las empresas, aunque oferten el mismo puesto, van a tener los mismos requerimientos de perfil, los mismos requerimientos de personalidad. Por eso, si es que en alguna ocasión ustedes hacen unas pruebas psicométricas y estas no resultan favorables con relación al perfil de puesto, no se desanimen, porque probablemente en otra empresa sus características de personalidad sí encajen dentro del perfil. Esto es muy importante aclararlo porque pues si alguna vez realizaste pruebas psicométricas y tus resultados no fueron favorables, pues no quiere decir que tus resultados no van a ser favorables en todos los lugares donde las apliques. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué miden las pruebas psicométricas? Debemos de aclarar que la intención de las pruebas psicométricas en la industria no es abordar el aspecto clínico, el aspecto psicológico profundo de los candidatos. Sí, en ocasiones se pueden aplicar pruebas destinadas o diseñadas para el aspecto clínico en la industria, aunque yo recomendaría que si se va a hacer esto, pues se tenga la capacitación adecuada para realizar
esta práctica, porque en ocasiones no me resulta extraño ver de repente psicólogos organizacionales queriéndose meter al ámbito clínico sin tener la preparación adecuada, y el resultado es que pues terminan haciendo una mala selección de personal porque hacen una mala interpretación de las pruebas clínicas. Pero bueno, vamos a dejar lo clínico de lado. Desde el punto de vista de la psicometría industrial, de la psicología organizacional, ¿qué es lo que se mide? Por principio de cuentas, se miden todas las variantes de inteligencia que posee el individuo. Algunos rasgos de personalidad no muy profundos, sino aquellos rasgos que tienen que ver sobre todo con la adaptabilidad laboral, es decir, si el tipo tolera la frustración, si el tipo aguanta la presión, si el tipo es sociable, etcétera, etcétera. Otras pruebas en específico miden los intereses del candidato, qué le gusta hacer, cuáles son sus competencias, en qué puede destacar. Por supuesto que el principal objetivo de las pruebas psicométricas es precisamente determinar la adaptabilidad laboral del individuo, que también va a encajar en mi ambiente laboral, que también va a encajar en lo que yo como compañía estoy ofreciendo. Por supuesto que también algunas actitudes que va a tener el sujeto frente pues a situaciones desfavorables o a la carga excesiva de trabajo o a la forma de llevarse con sus compañeros, entre otras. Y por supuesto, en algunos casos también se puede medir el rendimiento. A grosso modo, esas son las características que se buscan que las pruebas psicométricas midan. ¿Qué y cómo se me va a evaluar? En esta diapositiva vamos a asumir que nosotros vamos a realizar las pruebas psicométricas. Es muy importante que entendamos, como ya explicábamos hace unos minutos, que existe una diferencia entre las pruebas clínicas y las pruebas de la industria. En la actualidad hay muchas herramientas para hacer dichas evaluaciones. La gran mayoría de ellas ya han sido computarizadas, ya han sido estandarizadas. Al decir estandarizadas quiere decir que a lo mejor la prueba se diseñó en Estados Unidos o en Inglaterra en idioma inglés, pero ya las personas que se dedican precisamente a estandarizar han hecho los ajustes necesarios para que los reactivos, para que las dinámicas de dicha prueba se adapten a una cultura diferente como pudiera ser la nuestra, la mexicana. No solamente basta con traducir la prueba, eso sería incorrecto, sino que hay que hacer pruebas estadísticas de reactivos, adaptaciones culturales, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente les comentaba yo que hay una gran variedad de pruebas y entre algunas de las características que se pueden medir pues es la tolerancia a la frustración, ya lo habíamos platicado, la capacidad de concentración del individuo. En puestos específicos se requiere que el individuo no pierda la concentración, no se distraiga fácilmente. Ejemplo, podemos citar, no sé, un controlador aéreo. Imagínense si un controlador aéreo de repente se cansa de su trabajo y se pone a ver su celular, pues puede causar un accidente si se distrae con facilidad. Otros elementos que son muy útiles, pues la capacidad para resolver problemas de manera lógica. Tú puedes tener mucha inteligencia matemática, tú puedes tener mucha inteligencia cinética o espacial, pero no tienes problemas para resolver, no tienes capacidad para resolver problemas, pues evidentemente no vas a ser un buen candidato en determinados puestos. La capacidad para trabajar en equipo, la interacción social con compañeros superiores y subordinados, o las herramientas de liderazgo son algunas de las características que en la actualidad se buscan dentro de la industria para decidir si se contrata o no se contrata a una persona. Como se darán cuenta, aquí no nos estamos metiendo mucho en lo clínico, en la psicología de las emociones profundas del candidato, sino que simplemente nos estamos enfocando en las capacidades del individuo para desarrollar o no poder desarrollar un determinado trabajo.
Por otro lado, ¿qué tipos de pruebas existen? Hace unos minutos les explicaba yo que en la industria en la actualidad hay muchas pruebas que miden constructos muy específicos, pero para efectos prácticos podemos dividir las pruebas psicológicas en dos: las cuantitativas o psicométricas y las cualitativas o proyectivas. Las pruebas psicométricas, o las que nos van a arrojar un resultado estadístico, tienen un fundamento científico muy riguroso. Es decir, tienen una metodología estadística que busca que sus niveles de confiabilidad y validez alcancen por lo menos el 96%. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel de error que pudieran tener estas pruebas sea a lo máximo de un 4%. Entonces, para que las pruebas psicométricas sean adaptadas, o más bien dicho, sean aceptadas por la comunidad científica, pues deben de someterse a diversos procesos estadísticos y científicos muy rigurosos que garanticen su nivel de confiabilidad. Por otro lado están las pruebas cualitativas o proyectivas. Estas son más de carácter subjetivo y generalmente se cargan más en los aspectos psicológicos del individuo. Para aplicar este tipo de pruebas sí es indispensable que la persona que las aplique sea un profesional competente. A diferencia de las pruebas psicométricas, que como ya les he platicado, ya existen softwares, ya existen programas computacionales que se encargan de la evaluación y de la calificación y del resultado estadístico. En las pruebas cualitativas, como ya les comentaba, pues se requiere de una interpretación profesional, y esta interpretación debe de ser realizada por un psicólogo competente. Aquí sí no es la secretaria quien aplica la prueba, aquí sí no es un psicólogo organizacional que más o menos le entienda. Aquí sí se requiere que sea un psicólogo clínico, probablemente con posgrados en la especialidad, para hacer una interpretación adecuada. Sucede que muchas veces en los procesos de reclutamiento y selección a alguien se le ocurre incluir las pruebas cualitativas, lo cual sí es válido, pero sí se requiere de tener una capacitación especial, una capacitación y profesionalización muy específica. Cuando esto no sucede, entonces los resultados obtenidos van a ser malas interpretaciones, y entonces no se va a poder hacer esta mediación entre cuantitativo y cualitativo, que es lo ideal, es decir, que existe un balance en la interpretación de ambos resultados para poder obtener un mejor perfil del candidato. Entonces es muy importante que las pruebas cualitativas y proyectivas sean realizadas por un profesional altamente capacitado. A grosso modo, entonces, estos son los dos tipos de pruebas que existen en la industria. Bien, ¿cómo, cuándo y a quién se le deben o se les pueden aplicar las pruebas psicométricas? Para efectos prácticos, todo candidato que tenga que realizar alguna tarea con cierto nivel intelectual, es decir, elaborar un reporte, tomar una decisión, gestionar el trato con el cliente, etcétera, etcétera, sí va a requerir que se le aplique una prueba psicométrica. Para niveles de puestos más bajos, como pudiera ser personal de limpieza o a lo mejor, no sé, un chofer o un puesto que no requiera de tanta nivel intelectual, quedará a consideración del reclutador saber si se le aplican o no las pruebas psicométricas. Generalmente para los puestos de intendencia, de operar vehículos y demás, generalmente se utilizan las pruebas que tienen que ver con la honestidad, en el caso de que estén trabajando con personas importantes o que estén trabajando al interior de un domicilio o al interior de una oficina, y de que pues corra el riesgo de que se pierdan los artículos y demás. Puede quedar a criterio del empleador saber si se utilizan o no las pruebas psicométricas, pero para efectos prácticos, para aquella persona que tenga educación de bachillerato como mínimo,
se le deberán de aplicar las pruebas psicométricas. ¿Por qué las personas que no tienen educación de bachillerato no son susceptibles a aplicar las pruebas psicométricas? Porque en ocasiones hay preguntas, hay reactivos en determinadas pruebas, pues que tienen una terminología un poquito más elevada, y entonces pues las personas que tienen la primaria o la secundaria probablemente no van a entender la pregunta y por lo tanto probablemente la van a tener mal. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos sobre con quién se deben de aplicar las pruebas psicométricas. Otras variantes del mismo tema, pues por ejemplo puede ser cuando ya tienes a alguien al interior de tu organización y este alguien está aspirando a tener un puesto de mayor jerarquía, es decir, a lo mejor ya vas a poner a alguien a supervisar gente. Entonces también es muy importante aplicar determinadas pruebas psicométricas, determinadas pruebas psicológicas para ver si el tipo puede ser o no responsable de manejar gente o de tomar decisiones de mayor envergadura. Y vaya, si siguiendo de la mano con lo anterior, pues todo aquel que pretende ocupar un nivel gerencial o un nivel ya mucho más de mucha más responsabilidad, por supuesto que también debe ser sujeto a las pruebas psicométricas. Existen voces que indican que todo aquel personaje que aspira a un puesto de elección popular, sea llámase diputado, presidente municipal, gobernador o presidente de la república, debieran de ser sujetos a que se les apliquen pruebas psicológicas, pues para determinar si son aptos o no aptos para ocupar el cargo de elección popular. Esto debería de ser. Lamentablemente, pues parece ser que en la realidad no se aplica no se aplica como tal. Entonces, a grosso modo, estos son los criterios que se deben de utilizar para saber a quién y cómo se les deben de aplicar las pruebas psicométricas. Y bien, con esta explicación llegamos al final de la clase grabada del día de hoy. En efecto, la clase de esta semana grabada fue muy breve, y la razón de esto fue porque no quise incluir algunos temas que me parece que son de mayor valor didáctico si los atendemos en el salón de clases. Probablemente ya la semana que entra tengamos la oportunidad de platicar ya de manera presencial, espero que así sea. Y si no, cuando tengamos nuestra sesión de Teams, voy a incluir algunas de las pruebas de las que estamos hablando, se las voy a explicar un poquito más a fondo, pero sí me gustaría la interacción en vivo para irles aclarando las dudas que vayan surgiendo sobre la aplicación de estas pruebas. En concreto, vamos a experimentar, vamos a tener una dinámica donde les voy a poner algunos ejemplos de las pruebas, los voy a dejar que los resuelvan y les voy a ir aclarando las dudas que sobre este tema vayan surgiendo. Por eso no lo incluí en esta clase grabada y por lo tanto la misma es de corta duración. Agradezco la atención que han tenido con un servidor con esta clase y espero ahora sí que la próxima semana ya tengamos un salón de clases presencial para poder continuar con los temas de esta asignatura. Tengan ustedes un excelente fin de semana y estamos en contacto. Hasta la próxima.